Hoy quiero compartir con ustedes uno de los evangelios, o uno de los pasajes de la Biblia, está repetido en varios. Eh, Lucas tiene un escrito sobre esto, Mateo también, y Marcos hablan de esta situación en específico, donde para mí yo creo que está demostrada la mejor forma de lo que significa la fe. La fe en Dios y la creencia tanto en tu mente como en tu corazón de que Dios puede resolver una situación específica. Dice así: y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. A mí este pasaje pues me resulta sumamente impresionante y me reafirma lo que tanto en muchísimas eh, partes de la Sagrada Escritura hablan de que si nosotros realmente tuviésemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es una cosa súper chiquitica, moveríamos montaña. Y ver esto me reafirma y me reconfirma de que mientras más confianza tenga yo en Dios, de entregarle mis situaciones, de entregarle mis problemas, mi día a día, Él lo resuelve. Si yo confío en que Él me está guiando por el camino correcto. Porque obviamente Dios siempre nos va a guiar por el camino correcto. La cuestión está en que nosotros escuchemos y nosotros podamos entender. Yo creo que para mí en mi experiencia, obviamente a lo mejor un poco inconsciente en ese momento, creo que cuando a mí me detectaron el cáncer en el estómago y vino todo el proceso de, bueno, de hacer quimioterapias, eh, luego la operación, luego recuperación, durante ese tiempo, digamos que Dios tuvo una forma muy peculiar de manifestarse en medio de mi enfermedad. Porque yo durante ese tiempo, que fueron aproximadamente como 8 meses entre todo el proceso, hasta la operación, obviamente después de la operación fueron unos meses más, prácticamente un año. Pero durante ese tiempo yo sentí una paz en mí, a pesar de que, y esto lo confirmo porque lo viví, de que la cura es peor que la enfermedad, porque las quimio, la sensación que sientes
dentro de tu cuerpo, o sea, es como si te estuvieses quemando por completo. Y de hecho, el químico que se utiliza para tratar la enfermedad es un químico muy agresivo. A pesar de que me dijeron que el que yo estaba tomando, o el que yo iba a recibir en ese momento, no era tan fuerte como aquellos que lastimosamente muchísima gente tiene que recibir, que son los que son por color, que empiezan primero con uno que es como blanco, otro que es como amarillo, y el más fuerte es el rojo. Dicen que el rojo es algo sumamente heavy, muy fuerte. Yo no. Pero aún así, el malestar era muy fuerte. Y la paz que yo sentí durante todo ese tiempo fue algo que yo realmente no puedo explicar. Por eso confirmo y reafirmo el poder de la oración, porque sé que muchísima gente estaba rezando por mí en ese momento, aparte de mi familia, amigos, gente inclusive que yo no conocía, en países que yo jamás he visitado y que estaban rezando por mí porque supieron de la situación. Y lo único que yo pensaba, que gracias a Dios fue una experiencia, por eso es que siento que mi vida, mi enfermedad vino a curar otras cosas en mí. Situaciones, actitudes que estaban muy mal en mi personalidad y que más bien me estaban desviando del camino que Dios quería para mí. Entonces, por eso es que este evangelio a mí me gusta muchísimo y me impacta, porque a pesar de lo que yo viví, a pesar de que yo he escuchado esto muchísimas veces, pero hay una lucha, ¿no?, interna que nosotros tenemos, que todos tenemos a diario, y es con el enemigo, porque el demonio no quiere que tú veas esto. El demonio no quiere que tú entiendas de que si te abandonas ciegamente en las manos de Dios, la vida va bien. A pesar de las dificultades, la vida va bien. Porque realmente el título de esa película a mí siempre me ha gustado. La vida es bella. Y es que, verdad, la vida es bella cuando nos abandonamos en Dios. Y como yo ya he tenido esa experiencia de tener ese encuentro y esa íntima relación con Dios, y también volver a caer en esa parte de pensar de que yo soy el que resuelve todo, de que yo tengo la fuerza para resolver todo, y que las cosas se complican, y empiezo a perder la paciencia, y empiezo a sentirme desesperado, y las cosas o sea, no veo la luz al final del túnel, me vuelve a hacer ese llamado y me dice: Humberto, ¿por qué desconfías? Ya tú lo viviste en carne propia. ¿Por qué te, te niegas a abandonar tu vida en mí si ya lo has experimentado? Obviamente, pues yo le tengo que pedir perdón a Dios cuando me doy cuenta, ¿verdad?, de mi situación, de mi ceguera. Y tengo que decirle: Dios mío, perdón. Perdóname, perdóname, perdóname. De verdad, o sea, soy débil. Y hay que levantarse. Me vuelvo a levantar y vuelvo a intentar estar en el camino. Porque la vida del cristiano, nosotros vamos a tener luchas hasta el día que partamos de este mundo. Nunca vamos a dejar de luchar. ¿Ok? Inclusive puede que a lo mejor hayan situaciones muchísimo más complicadas. Porque mientras más cerca estés de Dios, más difícil el demonio te pone el camino, ¿verdad? Más se ensaña contra ti, porque él no quiere. A las personas que están perdidas, que tristemente están perdidas, el demonio no las molesta, porque aquellas están perdidas. Él está luchando una batalla contra Dios y contra Jesucristo, es por los que quieren salvarse, por los que quieren estar junto a Dios. Y es una batalla, digamos, a muerte. Entonces, hoy quiero invitarte
a que no importa cuántas veces hayas dudado de que Dios es capaz de resolver tus problemas, por muy difícil que sea, inclusive hasta una enfermedad, Dios no pone sobre nuestros hombros cargas que no podemos soportar. Grábate esto y confía. Yo padecí un cáncer y he conocido gente que ha superado enfermedades más complicadas, en cuadros más complicados de lo que yo, y están ahí andando. Que mucha gente dirá, bueno, pero si yo tanto le he pedido a Dios que curara a mi mamá o a mi papá de un cáncer o de leucemia o de lo que sea que haya tenido, igualito fallecieron, porque tienes que pensar que Dios no estuvo ahí presente. Porque realmente hay momentos en medio de la enfermedad en que hay un encuentro, si esa persona lo permite, hay un encuentro muy íntimo con Dios. Y eso solamente queda entre esa persona y Dios. Entonces, si por alguna razón tienes algún familiar que está padeciendo una enfermedad y digamos que está prácticamente en las últimas, Dios está obrando ahí también. Créeme que Dios está obrando ahí también. Hay que entender de que la muerte hace parte de nuestra vida. Nosotros no somos eternos. Fuimos creados, sí, para ser eternos. Por eso es que hay muchos casos de personas que han encontrado esa plenitud de ser santos, de tener una relación tan íntima con Dios, ser buenas personas, transparentes en todo, que cuando han fallecido siguen incorruptas. Y no estoy hablando de 10 años, 15 años, estoy hablando de hasta más de 300, 400, 500 años. Y que siguen intactas. Esto reafirma lo que en un principio Dios quería para nosotros. La vida eterna, que fuéramos incorruptos, porque al final nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. O sea, Dios nos creó para que fuésemos incorruptos y viviésemos eternamente. Pero cuando te vas por otro lado y dejas que el demonio se meta en tu vida, pues obviamente la cosa no camina bien. Así que no temas. De verdad, no temas. Créeme que la vida es muy distinta cuando tú te abandonas en Dios. Cuando le abres la puerta de tu corazón de par en par y permitas que Él entre, que Él haga, que Él actúe, tu vida va a cambiar. Y no solamente tu vida, sino la vida de las personas que están a tu alrededor van a tener un impacto. Y va a ser un impacto positivo. Porque Dios actúa así. La energía de Dios es una energía que se expande. Aunque tú no te des cuenta, Dios está actuando. A través de ti, inclusive puede estar haciendo que otras personas que están cerca de ti puedan tener también ese encuentro personal, ese encuentro íntimo con Dios. Así que, gracias por escucharme. Si sabes de alguien que necesita escuchar esto, compártelo y hagamos eco de el llamado que Dios nos ha hecho, de tener fe, de confiar plenamente en Él, de que con Él todo se resuelve. Todo se resuelve. Bendiciones y que tengan un excelente día.